Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Qué gusto verlos por aquí en el 2026. Pásenle por aquí, denle suscribirse, compártanlo y comenten, pero hasta que terminen de ver el video. Para los que son nuevos y los que acaban de encontrar mi canal, bienvenidos. Les aseguro que no los voy a defraudar. Y para los que ya siguen aquí desde el año pasado, qué gusto verlos de nuevo. Les recuerdo que si no me siguen en mi canal de difusión de WhatsApp, les dejo por aquí el código QR, ponen su camarita, lo escanean y rápidamente se unen. A veces siento que nadie me está escuchando ahí o que nadie me presta atención porque pues solamente puedo ver las reacciones o cuando les pongo una encuesta, pero me da gusto que cuando estoy contestando los comentarios veo que dicen que vienen del canal de WhatsApp o me mandan mensaje por Instagram que vienen del canal de WhatsApp. Entonces mientras ustedes sigan ahí, pues yo les seguiré mandando mensajes. Si aún no me siguen en mi cuenta de Instagram, no sé qué están esperando, ahí subo de todo, también subo mis historias y también les recuerdo cuando ya se subió el video nuevo. También me pueden seguir en mis otras redes sociales como Facebook, TikTok, X y Threads. Ahora sí, vámonos con la historia del día de hoy. El caso que les voy a contar hoy es uno de los más impresionantes y más intrigantes que sucedieron en la noche de Navidad y que hasta el día de hoy no tienen ninguna respuesta de qué fue lo que pasó. Les recomiendo que presten mucha atención porque trae un montón de cosas bastante turbias. Así que sin hacerles el cuento más largo, vámonos con la historia de la desaparición de los niños Soder. La madrugada de la Navidad de 1945, la familia Soder vivió una de las tragedias que hasta ahora nadie ha podido explicar. De la nada, su casa se incendió mientras todos dormían, y aunque varios miembros de la familia escaparon, algunos de los niños supuestamente se quedaron atrapados en el fuego. Al principio se pensaba que todos habían muerto, pero lo extraño es que nunca apareció ni un solo resto humano. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿En verdad murieron o desaparecieron de una forma más oscura? Hablemos del caso de la familia Soder. ¿Te lo cuento? Mi nombre es Daniel Novero. Amigos, primero para que ustedes entiendan toda esta historia, vamos a retroceder al año 1908, cuando un adolescente de tan solo 13 años llamado Giorgio Sodo, originario de Tula, Cerdeña, Italia, emigró a los Estados Unidos junto a su hermano mayor. Esto lo hizo porque estaba en busca de mejores oportunidades laborales, claro, como millones de italianos en aquella época. Y cuando llegó al territorio norteamericano, Giorgio decidió cambiar su nombre a algo que sonara más americano, así que se quedó con el nombre de George Soder. Esta era una práctica muy común que hacían los inmigrantes con la intención de integrarse muy fácilmente a la comunidad estadounidense, algo así como buscar aceptación. Tiempo después, el hermano de George regresó a Italia y lo dejó solo en los Estados Unidos. George encontró trabajo en los ferrocarriles en el estado de Pensilvania y se dedicó a transportar suministros y agua para los trabajadores de la zona. Años después se mudó a la ciudad de Smithers, en Virginia Occidental, y en ese lugar encontró trabajo como conductor, y con el paso del tiempo fue ganando experiencia en el manejo de vehículos y cargas pesadas, hasta que finalmente un día inició su empresa de transporte de carga. George le daba servicios a distintos negocios de la comunidad transportando tierra, mercancías y carbón. Y más adelante conoció a una mujer llamada Jenny Cipriani. Ella era hija del dueño de una tienda de la ciudad y además ambos tenían cosas en común. La familia de Jenny también había emigrado de Italia cuando ella tenía tan solo 3 años. Entonces, con tantas cosas en común, tuvieron química, formaron una relación y finalmente se casaron. Y para iniciar esta nueva vida de casados, se mudaron a Fayetteville, que también se encontraba en Virginia Occidental. Se compraron una casa bastante cómoda, bonita, de madera y que era de 2 pisos. Además, para los Soder era un lugar perfecto para vivir, porque en esa ciudad había una población de inmigrantes italianos, entonces adaptarse sería muchísimo más fácil, o eso creyeron. Para todo esto, George y Jenny tuvieron 10 hijos que nacieron entre 1923 y 1943, pero estamos hablando de que en aquella época era muy común tener una familia bastante grande. Les voy a mencionar a toda la familia yendo del mayor al menor. Primero estaba John, Joseph, Marion, George Jr., Maurice, Martha, Louis, Jenny, Betty y Silvia. Y para todo esto hay fuentes que dicen que tuvieron 11 hijos, que el último se llamó Robert, pero que nació en el año 1950. Como pueden darse cuenta, la familia Soder prácticamente tenía casi su equipo de fútbol. Y como le iba bien en su negocio, pues tampoco se le hacía difícil mantener una familia tan extensa. Y era una de las familias de clase media más respetadas. Hasta aquí, todo perfecto. Y parecía que los Soder en ese lugar tendrían una vida tranquila. Sin embargo, no fue así. Pues resulta que hay fuentes que dicen que George era un hombre muy directo. No se guardaba lo que pensaba y lo decía sin filtros. Y dicen que eso le causó en más de una ocasión problemas. George generaba incomodidad en muchas personas, sobre todo cuando surgían temas de política, porque cuando George compartía su opinión política, era muy firme en su oposición contra el dictador italiano Benito Mussolini, y esa postura que él tenía provocó varias discusiones con gente italiana. Dicen que hay temas que debes evitar para no generar pleito, y entre ellos se encuentra la religión y la política. Pero bueno, con el paso del tiempo, el segundo hijo mayor, llamado Joseph Soder, se enlistó en el ejército a finales de la Segunda Guerra Mundial.
real. En los archivos no hay una fecha exacta, pero se dice que fue entre 1943 y 1944. Al poco tiempo, en el año 1945, Mussolini fue ejecutado. Y a partir de ahí se dice que la crítica y los comentarios que hacía George hacia el dictador fueron un poco más provocadoras. Entonces eso hizo que aumentara el resentimiento y la tensión con los que no pensaban igual que él. Pero hasta ese momento no era un problema grave. Eran simples discusiones de palabra a palabra que no llegaban ni siquiera a los golpes. Pero la cosa se empezó a volver más turbia a partir de octubre de 1945. Durante ese mes, un supuesto vendedor de seguros de vida, obviamente de origen italiano, se presentó a la casa de los Soder con la intención de ofrecer sus servicios. George no se mostró interesado en contratar algún servicio, y eso hizo que el vendedor reaccionara de forma hostil. El sujeto se molestó por el rechazo, y antes de que se vaya de su casa, le dijo en un tono amenazante a George que su casa se iba a quemar y que sus hijos iban a ser destruidos. Lo único que pensó George en ese momento es que esa amenaza era de una persona que seguramente era partidario de Mussolini, y en ese momento creyó que solamente estaba molesto porque también conocía las ideologías que él tenía, así que simplemente no le dio mucha importancia. Los días siguieron pasando y semanas antes de la Navidad ocurrió otro incidente. Un hombre desconocido llegó a su casa. Este hombre supuestamente estaba en busca de trabajo. A George no se le hizo nada extraño porque la gente sabía que tenía un negocio próspero, y en más de una ocasión ya habían aparecido personas pidiéndole empleo. Pero aquí pasó algo muy inquietante. Durante la visita, este tipo comenzó a caminar por el patio, luego a mirar la casa de forma sospechosa. Lo hacía con detenimiento, mirando la parte trasera de la casa, luego volteaba a ver al techo. Era como si estuviera analizando toda la propiedad. George le dijo a este sujeto que por el momento no tenía nada para ofrecerle, o sea que no había chamba para él. Aparentemente al hombre se le veía decepcionado, pero misteriosamente le dijo unas palabras que después cobrarían sentido. Le advirtió a George que la caja de fusibles o el cableado de la casa podrían causar un incendio en cualquier momento, algo que a George en ese momento le pareció extraño porque acababa de cambiar todo el cableado de la casa, y esto lo tuvo que hacer porque instaló una estufa eléctrica. Entonces no le tomó importancia porque estaba seguro que con la cablería no había ningún problema, así que esa advertencia ahí quedó. Pero en las semanas siguientes, los hijos mayores de los Soder notaron que frecuentemente un automóvil se estacionaba por la carretera principal que atravesaba la ciudad, y lo extraño es que las personas que estaban dentro de ese automóvil se les quedaban viendo fijamente a los hermanos menores cuando regresaban de la escuela, y eso era bastante extraño. Pero a pesar que los hermanos detectaron esto, no le tomaron mucha importancia. Solamente se les hizo como extraño, sospechoso, raro, misterioso. No sé. Y según los informes, en ese momento no avisaron a los papás ni a la policía. Los días pasaron hasta que llegó la noche del 24 de diciembre de 1945. Esa noche la familia Soder celebró la Navidad, y después del festejo, John, el hijo mayor de 23 años, y George Jr. de 16 se fueron a dormir solos en una habitación porque ese día habían estado trabajando con su papá y se encontraban bastante cansados. Joseph, de 21, no se encontraba porque estaba en el servicio militar. Entonces, aproximadamente como a las 10 de la noche, la familia ya estaba lista para dormir. En el ático era donde tenían adaptada una habitación, que era donde dormían los más pequeños de la familia: Marion, Marta, Maurice, Louis, Jenny y Betty, los cuales estaban emocionados por sus regalos porque al día siguiente los recibirían. Pero antes de que se vayan a dormir, la mamá le dijo a Maurice y a Louis que alimentaran a las vacas y a los pollos. Después su mamá se fue con su esposo y con la pequeña Sylvie de 2 años a la habitación principal. Esta habitación se encontraba en el segundo piso, y así cada uno se encontraba en su habitación esperando la mañana siguiente porque ya sería Navidad. Pero aproximadamente como a las 12:30 de la noche el teléfono empezó a sonar. La señora Soder se despertó y bajó para contestar el teléfono. Lo extraño es que la voz que se encontraba del otro lado era la de una mujer, y se reía de una forma extraña, y luego preguntó por alguien que no vivía en esa casa. Entonces la señora Soder le respondió que se había equivocado de número y colgó el teléfono. Y después de hacer eso, se dio cuenta que las luces de la planta baja seguían prendidas, y también las cortinas estaban abiertas, algo que en ese momento simplemente le molestó porque pensó que alguien la dejó así antes de que se fuera a dormir. Se suponía que el último en irse a dormir era el que revisaba que todo estuviera bien, claro, hablando de los hijos mayores. Entonces, mientras cerraba las cortinas y apagaba las luces, se dio cuenta que una de sus hijas se encontraba ahí. Marion se había quedado dormida en el sofá de la sala. La señora Soder pensó en despertarla para que se fuera a su cuarto, pero como la vio tan cómoda, mejor decidió dejarla dormir. Entonces la mujer se regresó a su cuarto, se recostó e intentó dormir, pero aproximadamente como a la 1 de la mañana despertó de golpe porque escuchó un fuerte ruido. Era como si algo hubiera caído en el techo de la casa y después rodó.
explotara. Después de que escuchó ese ruido, se quedó como en silencio tratando de escuchar algo más. Pero como lo siguiente que vino fue silencio, simplemente se tranquilizó y pensó que tal vez se trató de algún animal o algún gato. Y la señora Soder cerró los ojos para intentar dormir de nuevo, pero apenas pasaron unos minutos despertó por tercera vez. Y en esta ocasión fue porque sintió un fuerte olor a humo. Así que salió de su habitación y así fue como se dio cuenta que la casa se estaba incendiando. Al parecer el fuego provenía de una caja de fusibles y de una línea telefónica de una habitación que George usaba como oficina. Así que rápidamente la señora Soder comenzó a gritarle a todos sus hijos con la intención de que los pudiera sacar a tiempo antes de que sucediera una tragedia. Y al mismo tiempo corrió para salvar a Sylvia, que era la más pequeña. Y luego se dirigió a la sala en donde se reunió con Marion, que era su hija que se había quedado a dormir ahí. Desde la planta baja intentaron llamar a los bomberos, pero el teléfono no tenía línea. Supongo que el teléfono no tenía línea porque el incendio provenía de la línea telefónica de la oficina de George. Así que rápidamente salieron de la casa. Una vez afuera, Marion corrió a la casa de un vecino para intentar pedir ayuda, pero nadie respondió. Mientras tanto, George se encontraba dentro de la casa con sus hijos mayores, John y George Jr. Y como el incendio cada vez se hacía más grande, estaba gritándole a sus demás hijos para que bajaran rápidamente del ático y salieran de la casa. Pero nadie salió. Y el fuego ya era demasiado intenso. Y también era imposible que alguien pudiera pasar por ahí para intentar salvar a los niños. Además que para este punto, el humo no les dejaba ver nada y prácticamente también se estaban ahogando por respirarlo. Así que no les quedó de otra que salir de ahí. Pero antes, George intentó trepar por la pared y llegar a una de las ventanas superiores. Rompió el cristal e intentó pasar, pero no lo logró. Y lo único que sucedió fue que se cortó el brazo gravemente. Así que no le quedó de otra que bajar. Luego se fue corriendo a un costado de la casa en donde tenía una escalera. Pero cuando fue por ella, se dio cuenta que esa escalera no se encontraba en su lugar. Por alguna extraña razón, había desaparecido. Mientras todo esto pasaba, John seguía intentando avisar a sus hermanos, pero ya era imposible. El fuego había convertido a la propiedad en un total infierno. Mientras tanto, George no se daba por vencido y corrió en busca de uno de sus camiones con la intención de estacionarlo cerca de la ventana para que pudiera escalar. Pero lamentablemente el camión no arrancó. Y para este punto eso ya era bastante extraño. Es como si les hubieran quitado todas las opciones para que se pudieran salvar. George fue por otro camión y tampoco arrancó. Y le repito que era raro porque en la mañana los había utilizado y habían funcionado perfectamente. Por último, George corrió con sus hijos para intentar sacar agua de un barril que se encontraba en su patio, pero por las bajas temperaturas el agua se había congelado, así que no le servía de absolutamente nada. Ante todos los intentos fallidos, lo único que pudo hacer la familia fue quedarse de frente a su casa viendo cómo se caía a pedazos con la mitad de su familia adentro. Pero aquí no termina todo. Según los registros, un conductor que pasaba por la zona vio el incendio y se dirigió a una cantina cercana para llamar a los bomberos, pero el resultado fue el mismo. Nadie respondió. No se sabe si porque era en plena Navidad y nadie había estado en la estación, lo cual es muy extraño porque aunque sean fechas decembrinas, siempre tiene que haber un relevo por cualquier cosa, cualquier accidente. Lo que sí es que en algún punto de la historia pudieron contactar al jefe de los bomberos. Esta persona intentó llamar a sus compañeros porque no sabía manejar el camión de cisterna, pero sorprendentemente no pudo contactar a ninguno y los bomberos terminaron llegando hasta las 8 de la mañana. Estamos hablando que el incendio inició aproximadamente como a la 1. Obviamente cuando llegaron solamente encontraron escombros y lo único que hicieron fue asegurarse de que el fuego no volviera a crecer. Luego hicieron una revisión muy superficial que ya saben, es más protocolaria, como para ver qué fue lo que ocasionó el incendio. Y después tratar de encontrar a las personas que se quedaron atrapadas en la casa, que en este caso serían los niños. Y para las 10 de la mañana, el jefe de bomberos, F.J. Morris, le dio el informe a la familia Soder, o sea, a George y a la señora Soder, de que no habían encontrado dentro de la casa algún resto humano. O sea que no había indicios de que en ese momento sus hijos estuvieran dentro de la habitación. Pero se suponía que ellos estaban ahí, porque antes del incendio todos estaban durmiendo. Esto era bastante desconcertante y a la vez extraño. Así que al siguiente día, el forense local pidió que se hiciera una investigación más a profundidad y supuestamente revisaron minuciosamente los escombros de la casa. Y a pesar de todo, el resultado fue que no encontraron ningún indicio de que hubiera algún resto humano dentro de esa casa. Pero si se supone que los niños se encontraban ahí y según no habían encontrado ningún resto humano, entonces ¿dónde estaban los niños? Las autoridades no estaban seguras de qué había pasado. Entonces lo que hicieron fue un consenso junto con un jurado forense. Para que me entiendan, un jurado forense es un grupo de ciudadanos que ayudan a verificar que los forenses hagan una buena investigación y por lo que entiendo ahí se llega a algo. Entonces este grupo determinó que el incendio había sido accidental y que se había originado por un fallo en el cableado de la casa, y también determinaron que los niños habían quedado totalmente desintegrados a causa del fuego. Así que el 30 de diciembre le dieron a George y a Jenny, la señora Soder, los 5 certificados de defunción, y en esos certificados la causa de muerte era asfixia o incendio. Para este punto George no estaba de acuerdo con el veredicto
veredicto que le habían dado las autoridades, y eso era porque había notado que habían demasiadas inconsistencias. Entonces con eso poco a poco fue creciendo la duda de qué es lo que le había pasado a sus hijos. Si primero le habían dicho que no había ningunos restos, pero luego le habían dicho que sí, entonces nada tenía sentido. Esta duda que tenía no lo dejaba descansar. Se la pasaba repitiendo todos los escenarios posibles de qué era lo que pudo haber pasado. Y lo mismo le estaba sucediendo a su esposa. Ambos estaban tan afectados que ni siquiera asistieron al funeral de sus hijos. Este funeral se hizo el 2 de enero de 1946. Y los únicos que asistieron fueron sus hijos, que lograron sobrevivir. Si se están preguntando cómo es que hicieron un funeral si no hay un cuerpo, pues generalmente cuando suceden este tipo de accidentes hacen un funeral simbólico. Una ceremonia para despedir a las personas que ya no están y de esa forma darles el último adiós. Los días pasaron y los que quedaron intentaban reconstruir sus vidas. George terminó cubriendo el lugar del incidente con 1,5 metros de tierra y lo convirtió en un jardín en memoria de sus hijos. Para este punto, George y su esposa Jenny continuaban hablando y cuestionando todo lo que las autoridades les habían dicho. No entendían por qué el incendio había iniciado por un cortocircuito, porque se suponía que George había puesto un cableado recientemente. Además, tratando de recordar lo que había pasado aquel día, afirmaban que aquella noche, mientras intentaban escapar del incendio, habían algunas luces encendidas. También pensaban que las cosas habían sido manipuladas intencionalmente. Primero porque intentaron llamar a los bomberos, pero no había línea. Pero minutos antes habían recibido una llamada, la llamada de aquella mujer desconocida. También se les hacía extraño que la escalera no estuviera en su lugar, y George aseguraba que alguien la había movido porque la había encontrado tirada en la zona baja de la casa. Y por último, George no le encontraba ninguna lógica a que aquella noche ninguno de sus 2 camiones no hubieran funcionado. Entonces, con todas estas dudas sobre la mesa, George y su esposa empezaron a tener una duda inquietante. ¿Qué tal si los niños hubieran sido secuestrados aquella noche minutos antes del accidente? Y con esa duda comenzaron a hacer varias pruebas. La primera fue juntar un montoncito de huesos de animales y dejarlos en el fuego durante varias horas. Esto lo hicieron con la intención de probar si era cierto que después de tantas horas los huesos finalmente se desintegrarían. Pero amigos, eso nunca pasó. A pesar de que pasaron varias horas en el fuego, los huesos seguían ahí. Así que inmediatamente George se dirigió a un crematorio local con la intención de hablar con alguien que tuviera más experiencia. Ahí se encontraron con un hombre y le hicieron varias preguntas. Y entre ellas le preguntaron si un incendio podía ser tan intenso como para desaparecer por completo un cuerpo humano. Y el señor les respondió que eso era prácticamente imposible, porque incluso en un horno de crematorio a más de 2000 grados centígrados durante horas, siempre quedaban huesos tan duros que finalmente tenían que ser triturados con un rodillo para reducirlos a polvo. Esta información que les estaba dando alguien con experiencia en esta rama los dejó todavía más intrigados. Entonces los Soder exigieron a las autoridades que volvieran a hacer una investigación, y al poco tiempo empezó a llegar información interesante. Primero, lograron localizar a la mujer que había llamado a la casa de los Soder. ¿Lo recuerdan? La mujer que habló aproximadamente como a las 12:30 de la madrugada, riéndose de forma extraña y luego preguntando por una persona, que obviamente no vivía ahí. Y cuando le preguntaron a esta mujer por qué había hecho esa llamada, simplemente dijo que se había confundido de número y que la llamada no era para los Soder. Entonces esta mujer no tenía ninguna relación con el incendio, así que se le tuvo que descartar como sospechosa. Aún así, las autoridades siguieron con la investigación y después apareció un conductor de autobús que declaró que mientras conducía en la madrugada por Fayetteville había observado algo sospechoso. Aseguró haber visto a unas personas que estaban lanzando unas bolas de fuego hacia el techo de la casa, pero no había forma de identificar a esas personas. Lo que sí es que era una información importante de que alguien había iniciado ese incendio y que no había sido por accidente. Pero les repito, como no pudieron identificar a esas personas, simplemente esa información ya no sirvió de mucho. Aunque yo creo que sí, porque con eso ya era muy claro de que no fue un accidente. Y meses después, los Soder dijeron que Sylvia, la más pequeña de la casa, encontró algo parecido a una pelotita de goma pequeña. Esta era de color verde oscuro y la había encontrado en los alrededores de la propiedad. Cuando George lo revisó, dijo que parecía ser el fragmento de una granada o tal vez de algún otro dispositivo incendiario. Pero este objeto tampoco sirvió de mucho. Lo que sí es que siguieron apareciendo testimonios de personas que complicaron muchísimo más la historia. Una mujer dijo que la noche del incendio vio desde la carretera un automóvil con 5 niños en la parte trasera y 2 personas estaban al frente. Este dato dejaba abierta la posibilidad de que tal vez los niños habían sido secuestrados. El problema era que esta mujer no vio las placas, ni tampoco pudo decir con exactitud hacia dónde se dirigían. Y de nuevo, era información que no iba a ningún lugar. Luego más adelante apareció el testimonio de otra mujer que trabajaba en una zona de descanso. Por lo que entiendo era algo así como una cafetería o algún tipo de restaurante. Y este lugar estaba entre la ciudad de Fayetteville y Charleston. La mujer declaró que a la mañana siguiente al incendio les había servido desayuno a 5 niños que coincidían con la descripción y las edades de los Soder. Y también
recordó que en el estacionamiento había visto un coche que traía las matrículas de Florida. La policía intentó dar con ese vehículo, pero de nuevo la información era insuficiente y el vehículo nunca fue encontrado. Las investigaciones continuaron y George revisaba cada pista por más pequeña que fuera. De hecho, se dice que un día, cuando estaba revisando qué fue lo que había sucedido con su línea telefónica, descubrió a través de un técnico que no se había quemado, sino que alguien la había cortado intencionalmente desde la parte superior del poste. Con esa información, la policía comenzó a buscar al responsable y los vecinos ayudaron con la investigación, y fue así que señalaron a un hombre que se encontraba rondando la zona. Esta persona fue arrestada y admitió que sí había robado, que sí había cortado el cable del poste, pero que lo que él buscaba era cortar un cable eléctrico para poder entrar a robar a las casas, y finalmente no hubo tener alguna relación con el incendio. Entonces este sujeto no fue relacionado con el caso de los Sodder. Pero bueno, los Sodder no se rindieron y en el año 1947 mandaron una carta al FBI para que pudieran ayudarlos en su caso. George y su esposa Jenny estaban convencidos de que sus hijos no habían muerto en el incendio, pero el director del FBI les dijo que no los podía ayudar porque era un caso de carácter local y no había manera de que interviniera hasta que las autoridades locales le solicitaran el apoyo. Este director se llamaba J. Edgar Hoover. Por lo que entiendo, los Sodder fueron con las autoridades locales para darles el recado y que después pidieran ayuda al FBI, pero tanto policías y bomberos de Fayetteville se negaron completamente. Para este punto, los Sodder estaban furiosos. Sentían que nadie los quería ayudar, así que lo único que les quedaba es hacer su investigación por su propia cuenta, y que terminaron contratando a un investigador privado. Este era un hombre llamado C.C. Tinsley, y él revisó minuciosamente todas las evidencias que había recabado George y Jenny, y después él hizo su propia investigación. Al poco tiempo regresó con más información, y el caso se llenó de más dudas. Resulta que el vendedor de seguros que había amenazado a la familia con incendiarla había sido parte del jurado forense. Estas personas que habían concluido que el incendio se había tratado de un accidente, y si alguien posiblemente hubiera estado involucrado, obviamente a esta persona le convenía decir que fue un accidente. Ah, y no solo eso, recordemos que este jurado forense determinaron que el incendio fue accidental y que los niños habían fallecido en ese incendio. Luego el investigador se enteró que en Fayetteville corría un rumor bastante extraño. Resulta que el jefe de bomberos Morris no había sido totalmente honesto con la familia Sodder, porque supuestamente entre los escombros habían encontrado un corazón humano, y él lo había metido en una cajita de metal y luego lo había enterrado. Cuando George escuchó todo esto, le pidió al investigador que rastrearan qué es lo que había pasado, de dónde había surgido ese rumor, y de esa manera llegaron al pastor de una iglesia. Por lo que se dice, el jefe de bomberos había acudido con el pastor y él le había confesado lo que había hecho. El problema es que este pastor no guardó el secreto y le terminó confirmando a George que efectivamente era cierto lo que le había dicho el jefe de bomberos. De inmediato, George junto al investigador privado fueron a confrontar a Morris. Entonces lo presionaron tanto que no le quedó más que acceder y decir la verdad. Así que los llevaron al lugar en donde había enterrado la caja metálica, y después de encontrarla se la llevaron al director de la funeraria local con la intención de examinarla. Pero los resultados no fueron los esperados, pues resulta que lo que había en esa caja de metal no se trataba de un corazón humano, sino que era un hígado fresco de res que ni siquiera había sido expuesto al fuego. Morris ya no podía mantener la mentira, estaba acorralado, así que terminó confesando que él mismo había metido ese órgano en esa cajita de metal con la esperanza de que los Sodder la encontraran, y de esa forma aceptarían que sus hijos habían fallecido en ese lugar, lo cual no tendría sentido encontrar un órgano, o tal vez para él sí. Es increíble que estas personas, en vez de hacer las cosas bien, hacían lo que para ellos era más fácil, o sea, menos trabajo. Para este punto, George y Jenny Sodder ya se encontraban bastante molestos. Estaban seguros que sus hijos no habían fallecido en el incendio, solamente que no sabían dónde encontrar pistas. Así que para agosto de 1949, George logró convencer a un importante patólogo de Washington llamado Oscar Hunter para que supervisara una excavación donde antes se encontraba la casa, que para ese entonces ya se había convertido en un simple jardín conmemorativo. Entonces, después de varios días y de una revisión minuciosa, se encontró con un diccionario que le pertenecía a los niños, monedas y unos fragmentos de hueso. Y esta evidencia se le enviaron a Marshall T. Newman, un especialista del Instituto Smithsoniano. Él confirmó que esos fragmentos de hueso se trataba de vértebras lumbares y que todas le pertenecían a la misma persona, y que además no habían sido expuestas al fuego. Según las conclusiones, le pertenecían a un adolescente de entre 16 o 17 años. Entonces, por ese rango de edad se descartó que le perteneciera a alguno de los niños Sodder, ya que el mayor de los desaparecidos, Morris, tenía 14 años. Según el investigador que había contratado George, esos huesos le pertenecían a alguien de un cementerio cercano. Lo que no se pudo explicar es cómo llegaron a ese jardín o quién los colocó ahí. Lo que sí es que corrió el rumor que se encontraban en la tierra con la que se había construido el jardín conmemorativo. George se había obsesionado tanto con la idea de que sus hijos seguían vivos, y parecía que cada día se estaba volviendo loco, y quién no. Y un día vio en una revista de jóvenes bailarinas de Nueva York
York la fotografía de una niña que se parecía muchísimo a una de sus hijas desaparecidas. Así que no lo pensó ni un segundo y condujo sin parar a esa ciudad. Intentó ver a la niña, pero no la dejaron entrar a ese lugar. Los papás de la menor obviamente no iban a dejar que una persona desconocida estuviera en contacto con su hija, porque eso se escuchaba bastante turbio. Así que a George no le quedó de otra que regresar a casa con la incertidumbre de si era su hija o no. Todo era demasiado confuso, y a pesar de que tenían un montón de pistas, no había nadie que los ayudara, hasta el año 1950. Luego de 5 años, el caso de los Sodder llegó a las audiencias del gran jurado en Virginia Occidental, y eso no fue porque hubieran pruebas, sino por la presión pública y la insistencia de la familia. En este juicio se revisaron los testimonios, la falta de restos óseos y la posibilidad de un delito, pero de nuevo nada pudo concretarse de forma correcta. Así que el fiscal del condado, un hombre llamado Oki L. Patterson, determinó que no había base legal para seguir investigando. Así que el caso simplemente fue archivado. Ojo, no resuelto. Y mientras el Estado lo daba por imposible, la familia Sodder nunca dejó de buscar. Tras el cierre de las audiencias ya no se podía afirmar con certeza que los niños hubieran muerto en el incendio. Entonces eso le dio a George una base para seguir presionando. Volvió a contactar al FBI insistiendo que se trataba de un secuestro interestatal, y afortunadamente esta vez el argumento tenía un peso legal. Entonces el FBI decidió involucrarse en la investigación. Durante los siguientes años estuvieron siguiendo pistas, pero el problema era el mismo de siempre. No habían fotos, no habían documentos, no había alguna ubicación concreta, o siquiera algún sospechoso al que pudieran encontrar como para entrevistar o algo. Entonces, después de 2 años de estar dando vueltas a lo mismo, el FBI finalmente decidió archivar el caso por falta de indicios. Pero a pesar del panorama tan negativo, lo que hicieron los Sodder fue imprimir volantes con la descripción de los niños y ofrecieron una recompensa de $5,000, que al poco tiempo fue duplicada por $10,000. Ojo, estamos hablando de $10,000 de aquella época. Eso quiere decir que era bastante dinero. Esta recompensa era para quien pudiera darles alguna información concreta. De hecho, en el año 1952, en donde era su casa, colocaron una valla publicitaria con fotos y pusieron otro en la ruta 60, en donde había bastante movimiento, para que los conductores pudieran verla. ¿Y esto qué creen? Trajo consecuencias. Empezaron a caer un montón de informes de supuestos avistamientos. Y digo supuestos porque había personas que se querían aprovechar de la situación con tal de ganar dinero fácil. Uno de estos reportes fue una empleada de un hotel. Esta mujer se encontraba en Charleston, aproximadamente a unos 400 kilómetros de Fayetteville. Esta mujer dijo que una semana después de la desaparición de los niños, había visto llegar al hotel a la medianoche a 2 hombres y a 2 mujeres con apariencia italiana que iban acompañados con 5 niños. Y dijo que cuando intentó interactuar con los niños, uno de esos hombres se enojó y los terminó regañando, algo que según ella le pareció sospechoso. Según esta mujer, al día siguiente desalojaron el lugar y ya no los volvió a ver. Luego, otra mujer de San Luis, en Missouri, dijo que Marta estaba retenida en un convento. George rápidamente viajó hasta ahí solamente para darse cuenta que todo era una mentira. Yo de verdad no entiendo cómo hay personas que juegan con estas cosas. Les vale prácticamente las emociones de otras personas y solamente por el simple hecho de ganar un poco del cochino dinero. Perdonen, es que da coraje, porque solamente le dan ilusiones a la familia. Luego, otro hombre que era cliente en un bar en Texas dijo que había escuchado a otras personas hablar acerca de un incendio en Navidad, pero en esta plática hablaban como si supieran quién había sido. De nuevo, nunca se supo quién, cómo ni dónde encontrarlas. Para este punto, George ya estaba completamente desesperado, y eso hizo que poco a poco cruzara los límites de la cordura, porque resulta que en una ocasión se enteró que un pariente de su esposa que vivía en Florida tenía hijos muy parecidos a los suyos. Entonces lo que hizo fue ir hasta ahí, confrontar a esa familia, hasta que finalmente los parientes le pudieron demostrar que efectivamente sí eran sus hijos. Así que George nuevamente tuvo que regresar a casa. Otro reporte fue en el año 1967. Una mujer le escribió a la familia Sodder diciendo que había conocido a uno de sus hijos en Houston, según se encontraba tomando los tragos con un joven, y cuando se le pasaron las copas, el chico reveló que él se llamaba Louis. Entonces, por lo que entiendo en esta carta, esta mujer creía que Louis y Maurice estaban viviendo juntos en Texas. Con esta información, George fue con la policía y le pidió que por favor los encontraran. Cuando lo hicieron, George viajó hasta ahí para poder hablar con ellos, pero cuando los confrontó, estos chicos negaron ser hijos de él. Para George y Jenny esto ya era una tortura. Incluso en este punto llegaron a pensar que sí se trataba de sus hijos, pero que alguien los estaba presionando para que dijeran que no. Pero de nuevo no podían hacer nada si ellos mismos lo estaban negando, y tuvieron que quedarse con esa idea y con la misma esperanza de seguir buscando a sus hijos. Luego, en el año 1968, 23 años después del incendio, Jenny recibió un sobre que provenía de Central City, Kentucky. Este sobre no tenía remitente, pero dentro de él se encontraba una foto de un chico de aproximadamente unos 30 años. Y esta persona se parecía muchísimo a Louis. Lo extraño es que en el reverso de la foto tenía escrito esto: Louis Sodder.
amo al hermano Frankie, chicos Ilil y un código extraño. Aunque no sé si eso podría ser una dirección. Cuando los Soder le mostraron a las autoridades la fotografía, simplemente lo desestimaron por completo. Pensaron que se trataba de una broma de alguien que conocía la situación de la familia. Pero para George y Jenny esto era evidencia de que a lo mejor su hijo Louis seguía con vida. Entonces contrataron a otro investigador privado. Lo que querían es que este hombre viajara a Kentucky para que encontrara a la persona que había enviado el sobre. Lo malo es que este hombre decidió cobrar por adelantado sus honorarios. Los Soder accedieron y este hombre simplemente desapareció. Nunca volvieron a saber de él. Prácticamente se aprovechó de la situación, se quedó con el dinero y nunca hizo nada. Entonces a los Soder no les quedó de otra que hacer su última lucha. Añadieron la foto del sobre a su valla publicitaria. Era el último intento de que alguien reconociera a ese joven. Tristemente nadie pudo dar con los hijos de los Soder y George murió al año siguiente, el 16 de agosto de 1969. Tenía 73 años cuando se fue de este mundo. Jenny, su esposa, la señora Soder, continuó buscando respuestas durante los siguientes años. Dicen que siempre vestía de negro como una manera de mantener y respetar su luto. Ella siguió visitando el jardín conmemorativo de sus hijos hasta que el 15 de febrero de 1989, con 85 años, Jenny Soder se fue de este mundo. Con el paso del tiempo, los que quedaban de la familia Soder fueron a retirar la valla publicitaria, o al menos lo que quedaba de ella, para cerrar un capítulo en sus vidas. Sin embargo, no todo quedó en el olvido. Los nietos y los bisnietos de George y Jenny siguen hablando de la historia de los Soder, de la misteriosa desaparición de sus tíos abuelos. De hecho, la hija de Sylvia Soder, llamada Jenny Hentor, dijo que le prometió a sus abuelitos que no dejaría morir la historia y que haría todo lo que pudiera con la intención de resolver el misterio, a pesar de que es prácticamente imposible de que siguieran vivos, porque estamos hablando que su mamá, que era la hija menor de los Soder, murió en el año 2021 cuando tenía 79 años. Este es uno de los casos más misteriosos de la historia, que te deja totalmente con la boca abierta, intrigado, preocupado, y que conforme les voy contando la historia te vas armando un montón de teorías. No sé cuál sea la suya, pero creo que es evidente que esa noche los niños no se encontraban en esa casa. La duda es si no se encontraban ahí, a dónde fueron o quién se los llevó. Y con el paso del tiempo también han salido un montón de teorías. Algunos dicen que fue una venganza política, otros que fue parte de la mafia italiana, porque empezaron a salir rumores de que como tenía un negocio sustentable, tal vez estaba metido en algo turbio o lo habían estado extorsionando y no se dio. Sin embargo, a pesar de todo lo que les conté, hasta el día de hoy no hay una respuesta concreta. Y este caso sigue siendo así como impresionante, desconcertante y uno de los tantos que nunca tuvo solución. Un misterio que hasta el día de hoy sigue sin resolverse y dudo que en algún momento se pueda resolver. ¿O ustedes qué opinan? Cuéntenme cuáles son sus teorías, qué es lo que ustedes piensan o qué es lo que les llamó la atención. Y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Daniel Novelo. Hablemos de la misteriosa desaparición del niño de Somosierra. Juan Pedro Martínez Gómez tenía 9 años cuando sufrió un accidente con sus papás en carretera. Lo extraño es que a ellos los encontraron sin vida, mientras que a él jamás lo encontraron. Este niño desapareció misteriosamente sin dejar rastro. Ahora, ¿cómo fue que ocurrió todo? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novelo. Era 25 de junio de 1986 y la familia de Juan Pedro salió de Murcia, España, para dirigirse hacia Bilbao. Andrés, el padre de Juan, era camionero y tenía que transportar aproximadamente 20,000 litros de ácido sulfúrico de 98 grados de pureza. Después de eso se supone que aprovecharían el viaje y se quedarían unos días en su último destino. Para todo esto, Juan Pedro acababa de terminar el ciclo escolar con excelentes calificaciones y sus papás le habían dicho que ese era su premio. Lo poco que se sabe del recorrido es que realizaron varias paradas y la última fue en el Mesón del Maño. En ese lugar desayunaron y luego continuaron con su ruta. Una vez alcanzada la cima del puerto de Somosierra, el camión comenzó a descender a una velocidad de aproximadamente 140 km por hora, lo cual se cree que muy probablemente fue la causa del accidente. El exceso de velocidad hizo que el camión se volcara en una de las curvas y este accidente provocó que el contenido que transportaban se derramara por todas partes y se creó una nube tóxica que cubrió todo el área. Esto hizo que se destruyeran todas las laderas hasta llegar al río Duratón. La gente de los alrededores no paraba de gritar, estaban en shock por todo lo que estaba pasando, porque además también estuvieron involucrados otros camiones, aunque ninguno de esos camiones cobró víctimas mortales, solamente el camión en donde viajaba Juan Pedro Martínez Gómez. La Guardia Civil se comunicó con la madre de Carmen, o sea, la abuelita de Juan Pedro, y al darle la noticia, la señora lo único que alcanzó a preguntar fue: ¿y mi nieto? Ella sabía que Juan estaba con su papá y su mamá, y tenía la esperanza de que él permaneciera con vida. Ahora, esas palabras fue lo que desató todo un misterio, y se empezaron a
preguntar ¿qué niño? En el accidente no había ningún rastro de algún niño. Entonces, con esta pregunta se pusieron a investigar y a buscarlo. Había la poca probabilidad de que estuviera debajo de todo aquel desastre, pero después se descartó y no encontraron más que las cosas del pequeño. Primero se llegó a pensar que el contenido derramado tal vez había deshecho su cuerpo, pero según las pruebas que se hicieron, eso era imposible. Además, era muy irreal que hubiera pasado en tan poco tiempo. Además, el cuerpo de sus papás apenas tenían heridas por el líquido. Entonces, definitivamente esa no era una justificación de lo que le pudo haber pasado al niño. Por varios días, la Guardia Civil, la familia y conocidos estuvieron buscando en los alrededores de la zona. Incluso se dice que avanzaron 12 kilómetros del lugar en donde pasó el accidente. Tal vez creían que a lo mejor había salido disparado del camión. También excavaron a una profundidad de 50 centímetros en toda la zona en donde había pasado el accidente. Creían que a lo mejor el cuerpo había sido enterrado, no sé. Y luego de varias horas solo encontraron una parte del zapato del niño. Y también se supo que el accidente fue debido a un fallo mecánico en los frenos. Al poco tiempo, la Guardia Civil encontró dentro de la cisterna del camión una lona blanca que contenía sustancias ilegales, por lo que a partir de eso comenzaron a surgir sospechas de qué fue lo que le pudo haber pasado al pequeño y también a la familia. Se creó la posibilidad de que los papás estuvieran involucrados con el narcotráfico, con la venta de sustancias ilegales, porque según tenían muchas deudas y Andrés se había visto obligado a meterse en trabajos sucios, aunque algunas personas comenzaron a decir que seguramente Andrés no quería y que solamente fue presionado para hacer una entrega. Según esto, le habían quitado a su hijo para asegurarse que lo hiciera. Esta teoría tomó más fuerza cuando le preguntaron a la familia acerca de esto, y la respuesta de la familia fue esta: Andrés no estaba voluntariamente en dicho negocio, o sea que involuntariamente sí. Esto generó bastantes dudas. Además, lo que estaba siendo clave es que el camión había hecho 12 paradas que tardaban unos segundos, lo que lo hacía más sospechoso. ¿Por qué razón se había detenido 12 veces? La familia no quería quedarse con las dudas, así que le pidieron a los agentes que hicieran nuevas declaraciones. Lo hicieron y se encontraron con un dato inquietante. Una persona aseguró que después del accidente se había parado una furgoneta Nissan blanca que conducía de una manera alocada. De esa vagoneta se bajaron dos personas, un hombre y una mujer. La mujer había dicho que era enfermera y había pedido que la dejen pasar. El hombre se fue directo al camión, lo registró, luego llamó a la mujer y se fueron. Entonces había la posibilidad de que en ese momento se hubieran llevado al niño, pero esto que les acabo de contar nunca se confirmó, porque también se decía que lo que fueron a recoger solamente fue un paquete de la cabina del camión. Lo único que alcanzaron a ver es que se fueron tan rápido que casi atropellan a un herido del camión contrario que se encontraba en el asfalto. Ahora, esa furgoneta llevaba pocos meses comercializando en España. El tío de Juan Pedro llamó a la agencia explicando el caso para que lo ayudaran a averiguar quiénes eran esos conductores. Le dieron un listado con las matrículas y también los DNI, y el tío se los entregó a la Guardia Civil para que ellos investigaran, pero tampoco llegaron a algo. Luego de un tiempo, los familiares del niño empezaron a recibir llamadas sin respuesta, como si quisieran mantener ocupado el teléfono y que las llamadas reales no entraran nunca. También les llegaban llamadas diciéndoles que habían visto al niño, pero ninguna con algún fundamento, hasta que en 1987 un profesor de una autoescuela en Madrid llamó para decir que vio cerca de la embajada de Estados Unidos a una anciana ciega iraní que estaba acompañada de un niño de unos 10 u 11 años. Este niño tenía un acento parecido al andaluz, se veía desorientado, así que este hombre se acercó a la señora para preguntarle por qué el niño hablaba castellano perfectamente. Esta mujer se puso muy nerviosa y se fue rápido. Más tarde, este profesor vio la foto de Juan Pedro y aseguró que el niño que vio sí era él, y esta señora se parecía mucho a la que describían de la furgoneta. Sin embargo, a pesar de que este hombre llamó a la policía y a los investigadores, no se supo nada más de ese niño. Después de varios años sin respuesta, se crearon un montón de teorías de qué fue lo que le pudo haber pasado a este pequeño. Algunos dijeron que Juan Pedro se cayó al vacío, que fue devorado por animales, o que quizá andaba por las calles sin recordar aquel fatídico accidente. Algunas personas también dijeron que al niño lo habían raptado y que Andrés, o sea el papá del niño, estaba yendo a alta velocidad porque estaba siendo perseguido por esa furgoneta de la que anteriormente les conté. Hasta los creyentes de ovnis dijeron que este niño desapareció por una abducción. Sin embargo, hasta la fecha no se sabe qué fue lo que pasó con el niño de Somosierra. Es como si de alguna manera este niño o no hubiera existido o simplemente hubiera desaparecido por arte de magia, lo cual sabemos que obviamente no es posible. La familia dice que ya no buscan a un niño, sino que ahora están buscando a un adulto. Dicen que saben que él sigue con vida, que tal vez es un adulto que tiene su vida propia, que solamente les encantaría volver a verlo para saber qué fue lo que pasó y responder todas esas dudas que se han hecho durante todos estos largos años. Casi 38 años sin saber qué pasó con el niño de Somosierra. ¿Dónde quedó realmente Juan Pedro? ¿Quién se lo llevó? ¿Por qué se lo llevaron? Son preguntas que hasta el día de hoy siguen sin responderse. ¿Ustedes qué creen que le haya pasado? Mi nombre es
es Daniel Novello. Amigos, hablemos del caso de Andy Puglisi, un niño que desapareció misteriosamente sin dejar rastro y por muchos años sus papás estuvieron buscándolo, pero jamás obtuvieron respuesta. Te cuento cómo sucedió y las teorías que han salido de este caso. Mi nombre es Daniel Novello. Angelo Puglisi o Andy Puglisi era un niño de 10 años que decidió ir a una piscina comunitaria junto a sus amigos el 21 de agosto de 1976. Esta piscina se encontraba a unos cuantos metros de su casa en Lawrence, Massachusetts. Ahí se encontraban todos divirtiéndose y nadando. Eran aproximadamente las 2 de la tarde y una amiga de ellos llamada Melanie Perkins decidió irse a su casa porque tenía hambre. Lo raro de todo esto es que ella no se quiso ir sola como de costumbre, dijo que sintió como esa sensación de que algo estaba mal y prefirió pedir que alguien la acompañara a su casa. Primero le pidió a Andy que la acompañara, pero como él todavía no quería salirse de la piscina, dijo que no. Así que el hermano de Melanie, llamado Jeff, decidió acompañarla a su casa. Esa fue la última vez que Melanie y Jeff vieron a Andy sentado en la orilla de la piscina con su bañador verde. Cuando la mamá de Andy no vio llegar a su hijo junto a los otros, se preocupó demasiado. Así que lo comenzó a buscar por todos lados, pero como no lo encontró, avisó a la policía. Ellos comenzaron una ardua búsqueda y según los informes, la última persona que había visto a Andy era el que estaba en la piscina, o sea, el salvavidas de la piscina comunitaria. Cuando él lo vio eran aproximadamente las 5:45 de la tarde y el pequeño caminaba por el área de la piscina. Después de eso, nadie volvió a ver a Andy. Al inicio las autoridades pensaron que Andy había escapado de su casa porque sus papás ya tenían varios problemas. De hecho, estaban divorciados y por eso pensaron que a lo mejor esa fue la razón de que Andy quisiera huir. Pero pronto comenzaron a sospechar que tal vez podría tratarse de algún crimen. Al día siguiente la policía comenzó a recorrer todo el vecindario, se unieron los vecinos en la búsqueda, camioneros también utilizaron perros para que puedan oler los vertederos de la ciudad, buscaron por los bosques cercanos a la piscina, los buzos de la policía recorrieron el río que se encontraba cerca. Estamos hablando que eran más de 2000 personas entre familiares, amigos y autoridades que estaban buscando a Andy. Lo raro de todo este caso es que a pesar de que estuvieron buscando por todos lados, era como si Andy simplemente hubiera desaparecido de la tierra. Tan solo 6 días después de la búsqueda y al no encontrar nada, las autoridades decidieron cancelarla. Tanto era la desesperación que en el año 1980 la policía contrató hasta una medium para que pudieran encontrar a Andy. Entonces esta medium dijo que Andy ya no se encontraba en este mundo y hasta dio detalles de qué es lo que le pudo haber pasado. Incluso dijo un lugar en donde supuestamente podría estar enterrado. Entonces la policía le hizo caso a esta persona, hicieron trabajos de excavación en el lugar que ella dijo, que por cierto era una zona cercana a la piscina en donde él desapareció, pero de nuevo no encontraron nada. Con el tiempo se descubrió que la medium solo fue un fraude y la información que daba era la que se publicaba en los medios de comunicación de ese entonces. Obviamente, imagínense, la mamá estaba totalmente enfadada, preocupada, enojada con las autoridades porque ella les entregó a ellos objetos de Andy que eran personales y todo porque según esta medium ayudaría a la búsqueda del pequeño. Yo no entiendo por qué las autoridades le creyeron a esta medium, pero bueno, estamos hablando de los 80s. Y lo peor de todo, que estos objetos personales que la mamá le había dado a la policía para que la policía le diera a la medium, jamás se los regresaron. Después de todo esto que les acabo de contar, jamás se volvió a saber algo acerca de Andy. Años después, en 1998, cuando Melanie Perkins ya era una persona adulta, comenzó a investigar acerca del caso y decidió hacer un documental. Para todo esto, ella buscaba que se respondieran algunas preguntas que habían quedado sin respuesta desde aquella época. Preguntas que se estuvo haciendo toda su vida. Y fíjense, fue tanto el ruido que causó Melanie que las autoridades tuvieron que reabrir el caso. Entonces, en los archivos del caso, Melanie descubrió que había una carta de 1989. Esta carta le pertenecía a un reo que había confesado desaparecer a un niño en Lawrence. El hombre se llamaba Charles Pierce y resulta que había sido acusado de varios delitos en contra de menores. Sin embargo, en su momento nadie lo interrogó sobre la desaparición de Andy Puglisi. Fue hasta años después, cuando este hombre estaba a punto de irse de este mundo, que la policía decidió entrevistarlo. Le mostraron una foto, el hombre se enojó y ya no quiso seguir hablando acerca del tema. Entonces ya no hubo manera que pudieran ligar sus crímenes con la desaparición de Andy, pero se encontraron a otro sospechoso, un amigo de este sujeto que también hacía lo mismo que él. El hombre se llamaba Wayne Chapman y había estado por ese rumbo en esas fechas que Andy había desaparecido, y 2 semanas después fue arrestado en Nueva York por una infracción de tránsito. Cuando lo arrestaron, encontraron en su camioneta fotografías Polaroid de niños, mapas de bosques, una placa de policía falsa, cinta adhesiva, película de niños, cámara de video
video, un calcetín y una cuerda. A todo esto, Chapman confesó haber cometido crímenes en contra de 2 niños en Lawrence, pero estos crímenes habían sido cometidos justamente un año antes que desapareciera Andy. A pesar de ser el principal sospechoso, no fue arrestado y tampoco se le pudo relacionar con la desaparición de Andy Puglisi. Según la policía, no tenían ninguna prueba para inculparlo. En 1977, Chapman fue condenado por los 2 crímenes que cometió y estuvo encerrado hasta el 2019. En el año 2021 se fue de forma natural y jamás confesó si él tuvo que ver con la desaparición de Andy. Ahora, regresando al año 1999, Melanie Perkins recibió una carta de 2 personas. Ellos se llamaban Alan y Tony, y en esa carta describían que cuando ellos estaban niños habían encontrado un agujero rectangular en el bosque cerca de la piscina en donde desapareció Andy. Entonces Melanie, junto a un grupo de expertos y la policía con perros, fueron al lugar para escarbar y poder encontrar algo, pero tristemente solo encontraron una tabla de madera la cual pudo ser utilizada para enterrar a Andy, pero eso fue lo único que encontraron en ese lugar. Por cierto, en ese caso también se involucró al payaso John Wayne Gacy, que si no saben la historia de él también se les puedo contar en otro video, pero rápidamente los meto en contexto. En esa época este asesino apenas era descubierto porque en su casa habían encontrado cuerpos enterrados de varios chicos. De hecho, hasta el día de hoy la historia de John Wayne Gacy se ha vuelto totalmente mediática, pero bueno, después de investigar se dieron cuenta que ninguno de esos chicos coincidía con Andy. Han pasado casi 50 años desde que desapareció Andy Puglisi y su familia, amigos y Melanie se siguen preguntando hasta el día de hoy en dónde quedó Andy. ¿Qué es lo que pasó con este pequeño? ¿Por qué no encontraron rastro de él? Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Lo triste de todo esto es que ellos jamás pudieron encontrar la respuesta, seguirán viviendo con esa gran duda, y lo curioso es que a pesar de que hicieron diferentes investigaciones, reabrieron el caso, lo estuvieron ligando a otros sujetos, jamás pudieron encontrar alguna pista, por más pequeña que sea, que los lleve a algún paradero o alguna respuesta de qué es lo que le pudo haber pasado a este chico. Lo más aterrador es que en aquellos tiempos había un mínimo de 5 hombres buscando niños para llevárselos, así que Andy no fue la única persona que tal vez fue arrebatado de su familia. A todo esto, ¿ustedes qué creen que le haya pasado a Andy? Mi nombre es Daniel Novelo.